La llamada entró a las 2:47 de la madrugada. Lo sé porque todavía tengo la captura de pantalla guardada en mi teléfono. No la he borrado. No sé si algún día podré hacerlo. El número era del centro de cuidados paliativos donde mi madre llevaba 3 semanas internada, y cuando vi esa pantalla iluminada en la oscuridad de mi cuarto, algo dentro de mí supo antes de contestar. El cuerpo sabe, siempre sabe antes que la mente. Contesté al segundo tono. La voz de la enfermera era suave, entrenada para ese momento exacto, y aún así las palabras cayeron como piedras dentro de un pozo sin fondo. Mi madre había muerto a las 2:31 de la madrugada. Tranquila, me dijo, sin dolor, como si eso pudiera cambiar algo. Como si el cómo importara más que el hecho irreversible de que ella ya no estaba. Me llamo Isabela Fuentes, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo una agenda de papel, comprada en una papelería de barrio por menos de $5, se convirtió en lo único que se interpuso entre yo y el peor tipo de injusticia que alguien puede enfrentar cuando ya ha perdido todo lo demás. Pero para entender lo que pasó después de esa llamada, primero tienes que conocer a mi madre. Claudia Fuentes era el tipo de mujer que organizaba el mundo en cuadrículas. Desde que tengo memoria, vivió con una agenda en la mano, no una aplicación en el teléfono, no un calendario digital, una agenda física, de tapa dura, con separadores de colores y una letra pequeña y apretada que llenaba cada casilla hasta el borde. Escribía todo, las citas médicas, las llamadas pendientes, los cumpleaños, los gastos del mes, las conversaciones importantes que había tenido y quería recordar. Era su manera de darle orden al caos, de sentir que tenía control sobre algo en un mundo que rara vez se lo permitía. Había criado sola a mis 2 hermanos y a mí después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 7 años. Trabajó como secretaria administrativa durante 22 años en la misma empresa de construcción, llegando siempre media hora antes y saliendo siempre media hora después. No porque se lo pidieran, sino porque era así, porque el trabajo era su manera de decirle al mundo que existía, que valía, que no se rendiría. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo pareja estable que yo recuerde, lo que tuvo fueron sus 3 hijos, su agenda, y una dignidad tan sólida que ni los años más difíciles pudieron doblarla. Yo era la del medio. Andrés, el mayor, siempre había sido el favorito sin serlo, o al menos eso creíamos nosotros los que no éramos él, y Miguel, el menor, había vivido siempre en un espacio propio, un poco ajeno a todo, un poco ausente de las cosas que importaban. Yo era la que llamaba cada domingo, la que llevaba a mamá al médico cuando algo no andaba bien, la que recordaba los aniversarios, las alegrías pequeñas, los detalles que nadie más guardaba. El diagnóstico llegó 18 meses antes de esa llamada de madrugada: cáncer de páncreas, estadio 3, una de esas frases que el médico dice con voz clínica y que tú recibes como si alguien te hubiera quitado el piso de debajo de los pies. Mi madre escuchó todo sin llorar, asintió, hizo 2 preguntas precisas sobre el tratamiento. Y cuando salimos del consultorio sacó su agenda del bolso y anotó la fecha de la próxima cita. Yo me quebré en el estacionamiento, ella me abrazó. Los meses siguientes fueron una guerra de desgaste, quimioterapia, náuseas, caída del cabello que mi madre documentó con una especie de distancia científica que yo nunca entendí del todo si era fortaleza o disociación. Seguía escribiendo en su agenda las dosis de los medicamentos, los nombres de los médicos, los días buenos y los días malos. Anotaba cómo se sentía cada mañana con una palabra o 2. A veces solo escribía cansada, a veces escribía agradecida, sin especificar de qué. Fue durante ese periodo que las tensiones con mis hermanos empezaron a volverse insostenibles. Andrés vivía 40 minutos en coche, aparecía de vez en cuando, se quedaba 1 hora, hacía algunas llamadas frente a mamá para que viera lo ocupado que estaba, y se iba prometiendo volver pronto. Miguel directamente vivía en otra ciudad y llamaba los domingos. Cuando recordaba, yo era la que coordinaba todo, la que hablaba con los médicos, la que llenaba los formularios del seguro, la que dormía en el sofá de la casa de mamá cuando los dolores eran malos y ella no quería estar sola aunque no lo dijera con palabras. Nadie me lo pidió, y nadie me lo agradeció tampoco. Lo que sí ocurrió fue que, en algún momento que no supe identificar hasta que ya era tarde, mis hermanos empezaron a tener conversaciones sin mí, reuniones en casa de Andrés a las que no me invitaban, llamadas que cortaban cuando yo aparecía, una dinámica nueva y extraña que yo atribuía al estrés, a la tristeza, a la manera en que el duelo anticipado hace cosas raras en las familias. No era eso. 3 meses antes de que mi madre ingresara a cuidados paliativos, ella me llamó una tarde con una voz diferente, más seria que de costumbre, más deliberada. Me dijo que quería hablar conmigo de algo importante, que había tomado algunas decisiones respecto a sus cosas y quería que yo lo supiera. Me explicó que había actualizado su testamento, que la casa y los ahorros que quedaban después del tratamiento los quería repartir de manera equitativa entre los 3.
pero que había algo especial que quería dejarme a mí sola. Una caja de documentos que guardaba en el armario del pasillo, con papeles importantes, y todas sus agendas de los últimos 15 años. 15 años de agendas, apiladas en orden cronológico dentro de una caja de cartón forrada con papel azul. En ese momento no entendí bien por qué me las dejaba a mí específicamente. Pensé que era sentimentalismo, que sabía que yo era la que más las valoraría. No imaginé que estaba construyendo, página por página, año por año, un archivo que algún día yo necesitaría desesperadamente. Mi madre ingresó a cuidados paliativos el 3 de octubre. Para entonces ya no podía caminar sola ni comer sin ayuda, pero seguía con su agenda. La enfermera jefa me contó después que la pedía todas las mañanas y que aunque los días en que no podía escribir eran cada vez más frecuentes, en los días buenos todavía llenaba sus casillas con esa letra pequeña que era inconfundiblemente suya. Murió el 23 de octubre, a las 2:31 de la madrugada. Y 16 días después, me enteré de que mis hermanos habían iniciado un proceso legal para impugnar el testamento. Su argumento era devastador en su simplicidad: que mi madre no había estado en plenas capacidades mentales cuando firmó el documento, que el cáncer, los medicamentos, el deterioro progresivo habían afectado su juicio, que las disposiciones testamentarias no reflejaban su voluntad real, que yo, que había pasado tanto tiempo con ella los últimos meses, había ejercido una influencia indebida sobre una mujer vulnerable. Esa última parte me rompió de una manera que no tengo palabras para describir. Llamarme manipuladora, a mí, que había dormido en ese sofá incómodo durante semanas, que había aprendido el nombre de cada medicamento y cada efecto secundario, que había sostenido su mano durante las sesiones de quimioterapia mientras ellos mandaban mensajes de texto con emojis de corazón desde sus casas confortables. Mi abogada, una mujer de apellido Rodríguez que tenía el tipo de calma que se construye con años de ver injusticias y no perder la cabeza, me dijo que el caso era complicado, que demostrar capacidad mental retrospectivamente era difícil, que necesitábamos evidencia sólida, concreta, fechada, de que mi madre había tomado sus decisiones con plena conciencia y sin presión externa. Fue entonces cuando recordé la caja. Pasé 3 noches seguidas leyendo las agendas de mi madre, 15 años de letra pequeña y apretada, 15 años de listas, de citas, de gastos, de reflexiones breves anotadas entre reuniones y recados. Era como leer el diario íntimo de alguien que nunca se permitió escribir un diario íntimo, toda la vida interior de una mujer filtrada a través de lo práctico, de lo cotidiano, de lo concreto. Y en las agendas del último año, encontré todo. Encontré la fecha exacta en que ella había hablado con su abogado para actualizar el testamento, encontré la anotación de esa llamada. Llamé a Lic Torres, actualicé disposiciones, todo claro, me siento bien con esto. Encontré, semanas después, otra entrada que decía: hablé con Isabela, le expliqué lo de la caja y las agendas, quiero que las tenga ella, ¿sabe por qué? Encontré registros de sus conversaciones con los médicos, con sus fechas y las preguntas que había hecho, que demostraban que, hasta semanas antes de ingresar a paliativos, seguía procesando información médica compleja con total lucidez. Pero lo más devastador, lo que cambió todo, fue lo que encontré en las entradas del mes anterior a su muerte. Mi madre había anotado las visitas, todas las visitas, fechas, horas, duración aproximada, y al lado de cada una frase corta: el 3 de septiembre, vino Andrés, estuvo 40 minutos, preguntó por la casa el 12 de septiembre, llamó Miguel, preguntó si había hablado con el abogado el 18 de septiembre, vinieron los dos juntos. Primera vez en meses, preguntaron sobre el testamento, les dije que ya estaba arreglado, no les gustó el 22 de septiembre, Isabela durmió. Aquí, no me preguntó nada, solo estuvo. Solo estuvo. 2 palabras, la defensa más poderosa que nadie podría haber construido para mí, escrita por la única persona cuya palabra importaba y que ya no podía hablar. La abogada presentó las agendas como evidencia, el juez las examinó durante lo que parecieron horas eternas, la otra parte argumentó que eran documentos privados sin valor probatorio oficial, que cualquiera podía haber escrito esas palabras, que no había manera de verificar la autenticidad. Pero entonces apareció la enfermera jefa del centro de cuidados paliativos, la misma que me había llamado a las 2:47 de la madrugada. Su nombre era Sofía, y testificó que había visto a mi madre escribir en su agenda durante su internación, que en más de una ocasión había leído por encima del hombro, sin querer, algunas de esas anotaciones, que la letra era idéntica, que la paciente estaba, en sus días buenos, completamente lúcida y orientada, que ella misma había tenido conversaciones con mi madre sobre sus hijos, sobre sus decisiones, y que en ningún momento había observado signos de confusión o de influencia externa. Sofía también aportó algo más.
Los registros del centro documentaban qué visitas había recibido mi madre y cuándo, y esos registros coincidían exactamente con lo que ella había anotado en su agenda, fecha por fecha, visita por visita. La coherencia entre los dos documentos independientes era imposible de refutar. El caso fue resuelto a mi favor 4 meses después de la muerte de mi madre. El testamento se ejecutó tal como ella lo había dispuesto. No sentí victoria. Eso es lo que la gente no entiende cuando imagina estos momentos. No hay euforia, no hay alivio limpio. Hay solo una especie de agotamiento profundo y una tristeza nueva, diferente de la del duelo, la tristeza de haber tenido que pelear por el honor de alguien que merecía descansar en paz sin que nadie ensuciara su memoria. Mi relación con mis hermanos no se recuperó, no sé si alguna vez podrá hacerlo. Andrés me mandó un mensaje semanas después, algo breve que quería parecerse a una disculpa, pero que en realidad era solo una manera de cerrar un capítulo incómodo. No le respondí, Miguel no dijo nada, quizás el silencio fue más honesto. Lo que sí hice fue guardar la última agenda de mi madre en el cajón de mi mesita de noche. No la leo seguido. A veces la abro en una página al azar y me quedo mirando su letra durante un momento. Es lo más cerca que puede estar de su voz ahora. Hace unas semanas empecé a usar una agenda física, de tapa dura, con separadores de colores. La primera entrada que escribí fue una sola frase: hoy empiezo a escribir todo, como tú. No sé si el orden puede protegernos de todas las cosas que amenazan con destruirnos, pero sé que mi madre creyó que sí, y sé que en el momento más oscuro de mi vida, cuando ya no estaba para defenderse ni para defenderme, sus palabras escritas en páginas cuadriculadas dijeron todo lo que necesitaba decirse. Hay personas que dejan herencias en forma de dinero o de propiedades. Mi madre me dejó 15 años de su letra pequeña, y resultó ser lo más valioso que alguien me ha dado jamás.